Listo, buenos días para todos. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy, miércoles 10 de junio, en el horario de 9 a 12 de la mañana, de física fundamental. Entonces, quiero recordarles que vamos a seguir con la parte que habíamos empezado hace 8 días, que es la parte dinámica, y vamos a hacer como un recuento de lo que habíamos hecho hace 8 días, ¿no? Habíamos empezado a hablar de la parte dinámica en donde yo les había dicho que la dinámica hacía parte de la mecánica. Esa mecánica que se podría dividir en dos grandes grupos. La cinemática, que es la que describe el movimiento, ¿cierto? Sin tener en cuenta las causas o efectos que produce ese movimiento. Y la dinámica, la que también describe el movimiento, pero se preocupa esta vez por las causas o efectos que produce. La cinemática ya la miramos, ¿cierto? De hecho, está pendiente el examen, que creo que quedamos para dentro de 8 días. Y la dinámica es la parte que estamos mirando en este momento. La dinámica se preocupa por cómo se mueve el movimiento, por cómo se da el movimiento, o, en otras palabras, las causas del movimiento, ¿cierto? ¿Y qué causa un movimiento? Pues lo causa una fuerza, por eso es la dinámica, es la parte que se encarga del estudio de las fuerzas. Lo hace bajo la óptica de Newton, bajo sus leyes fundamentales, y me dice que esta se viene dando a través de la historia, yo les contaba hace 8 días, desde los tiempos de Aristóteles, pasó por Galileo, hasta llegar a las leyes fundamentales de Newton, ¿cierto? En su libro que se escribió en 1687. ¿Ok? Entonces nos concentramos en la publicación de Newton, que se llama Filosofía de la Naturaleza y Principios Matemáticos, que es donde está, digamos, relacionada toda la parte en la que vamos a trabajar. Ahora, estas leyes se las puede entender bajo dos conceptos. ¿Cuáles? El concepto de fuerzas que operan a distancia y el concepto de fuerzas que operan por contacto. Entonces yo les contaba que existen como esa clasificación dentro de las mismas fuerzas para decir que hay algunas fuerzas que operan a distancia, como por ejemplo la fuerza gravitacional, que es diferente a la fuerza de gravedad, que es el peso, ojo con eso, la fuerza magnética, la fuerza eléctrica, la fuerza centrípeta, son todas esas fuerzas que operan a distancia. ¿Cómo así, profe, que operan a distancia? Son fuerzas que no necesitan de un contacto físico entre los objetos para poderse sentir. Por ejemplo, la fuerza magnética es un ejemplo claro. Yo puedo alar limaduras de hierro, por decir algo, con un imán sin necesidad de tocar las limaduras con el propio imán. Es porque existe una fuerza que opera a distancia llamada la fuerza magnética. Así operan varias fuerzas de la naturaleza a distancia. Y hay otro tipo de fuerzas que son las fuerzas por contacto, que son las que empezamos a mirar hace 8 días. ¿Cuáles son las fuerzas por contacto? Pues la más obvia es la fuerza de gravedad o también llamada peso. El peso que nosotros sentimos es una fuerza por contacto. Hay una reacción al peso que ofrece la superficie, que es la que se llama fuerza normal, ¿cierto? Esa fuerza normal la habíamos definido hace 8 días como una fuerza que siempre es perpendicular a la superficie. De hecho, íbamos ahí, creo, ¿cierto? Entonces voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el Word que estábamos trabajando ese día. ¿Dónde lo tendré ese Word? ¿Cierto? Tu, tu, tu. Este es el Word. Este era el Word que estaba trabajando ese día, como para irles explicando uno por uno. Entonces, les había dicho que la dinámica las iba a estudiar bajo las tres leyes de Newton y les había enunciado esas tres leyes. Entonces, la ley de inercia se presenta si, solo si, la suma de todas las fuerzas que esté sobre un objeto es igual a cero. Es decir, que esto se puede presentar en dos situaciones. ¿Cuáles? Cuando un objeto está sobre algo
Entonces, el objeto digo que está quieto, ¿cierto? Y digo, suma de fuerzas en X no hay. Suma de fuerzas en Y, pues la sumo, que es la normal menos el peso, y eso digo que está cero. Entonces, cuando la suma de todas las fuerzas es cero, digo que obedece a la ley de inercia. Pero esto no solo sucede cuando un objeto está quieto, les contaba ese día. También puede ser cuando un objeto está en movimiento. Por ejemplo, si yo analizo la fuerza que está haciendo, perdón, la fuerza con la que gira la Tierra alrededor del Sol, eso está en movimiento, pero también obedece a la ley de inercia. ¿Por qué? Porque si yo analizo las fuerzas que están entre este par de masas o en este sistema, también me produce que la fuerza neta resultante es una fuerza cero. ¿Cuál sería la que existe? Existe una fuerza llamada radial, que no la hemos definido, pero pues ahí se las voy contando. Y hay una fuerza llamada gravitacional. Esas dos fuerzas, si yo las sumo, me dan que la fuerza resultante también es cero. ¿Pero por qué cero, profe, si ahí se está moviendo? Ah, por una razón sencilla, porque esto se mueve con velocidad angular constante. Es decir, la Tierra siempre le da vueltas al Sol con la misma velocidad, porque siempre se demora lo mismo. ¿Eso qué significa? Que la velocidad es constante y que la aceleración es cero. Y cuando digo la aceleración es cero, entonces significa que la fuerza neta es cero. Por tanto, la ley de inercia se presenta o se puede presentar cuando un objeto está quieto, porque la suma de todas sus fuerzas es cero, o cuando un objeto está en movimiento, porque también la suma de todas sus fuerzas es cero, aunque aquí se esté moviendo, solo que lo hace con velocidad constante. Por tanto, decíamos que la inercia era la tendencia de un objeto que está quieto a quedarse quieto y de un objeto que está en movimiento a seguir en su movimiento. Si no hay una fuerza que saque a esto de estos estados, tanto de reposo o de movimiento continuo, digo que se está presentando la primera ley o ley de inercia. También habíamos definido la segunda ley como, y le habíamos llamado como definición de fuerza. Y les había contado cómo hizo Newton para definir la fuerza rápidamente y de una manera muy intuitiva. Lo que dijo él fue lo siguiente. Si yo tengo un objeto de masa m y a ese objeto le aplico una fuerza, pues ese objeto cambia de velocidad. Al decir cambia de velocidad, lo que estoy diciendo es que se acelera. Al decir se acelera, pues va a cambiar también de posición. Es decir, al principio lo encuentro aquí, después lo encuentro acá. Eso es bastante intuitivo. Pero ¿qué fue lo que se dio cuenta Newton? Que si yo tenía dos veces la misma masa, o sea, o colocaba otra masita acá igual, y sigo aplicando la misma fuerza, pues seguramente también cambia de velocidad. Va a pasar de una velocidad inicial a una velocidad final. Pero lo que sí es claro es que ya no va a moverse con la misma aceleración. La aceleración en este caso va a disminuir. ¿Qué tanto disminuye? A la mitad de lo que tenía antes. ¿Por qué? Pues porque ahora tengo dos masas, entonces disminuye a la mitad. Y si sigo haciendo el mismo ejercicio, ahora tengo no dos, sino tres masas. Entonces uno que dice, pues va a seguir disminuyendo la aceleración. Y al decir eso, ¿qué tanto disminuye? Pues como ahora hay tres masas, a la tercera parte. Por tanto, uno puede concluir que la masa, entre más masa haya, pues menos aceleración va a haber. Y eso en matemáticas o física se llama que la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Para quitar este signo de proporcionalidad aquí y volverlo a una igualdad, Newton pues se dio cuenta que si yo quiero quitar este signo y lo quiero volver a una igualdad, debo multiplicar por una constante. En este caso, ¿qué fue lo que mantuvo constante en el experimento? La fuerza. Por tanto, multiplica por la fuerza e intuitivamente saca una definición de fuerza, porque dice, si la masa es igual a fuerza sobre aceleración, podría despejar la fuerza de aquí, y me dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. De ahí es que nacen las unidades también, ¿no? Por tanto, se sabe que la fuerza se debe medir en unidades de masa, kilogramos, y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Por tanto, la fuerza se mide en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que eso, pues, Newton lo llamó como Newton, ¿cierto? Eso para el sistema MKS.
Y también habíamos visto la tercera ley de Newton, que también se llama ley de acción y reacción. Esta ley lo que me dice es lo siguiente, que si yo le aplico una fuerza a algo, por ejemplo, una fuerza M1 a algo que puede ser este bloque M1, ¿cierto? Y al bloque M2 le aplico una fuerza M2, en alguna parte estos dos van a hacer interacción. Por tanto, me va a suceder esto, que la fuerza que yo le estoy aplicando a uno se me va a transmitir a dos, así como la fuerza que yo le estoy aplicando a dos se me va a transmitir a uno, con la particularidad de que esas fuerzas son iguales en magnitud, pero con dirección contraria. Es decir, ahí se me produce la ley de acción y reacción, que cuando yo le aplico una fuerza de 1 a 2, esta me reacciona con una fuerza de 2 a 1, pero en sentido contrario. ¿Cierto? Ahí están enunciadas las tres leyes de Newton, pues rápidamente se las volví a recordar. ¿Por qué pasé así de rápido? Pues obvio, porque esto ya lo había explicado en la clase pasada, ¿cierto? Pero entonces aquí ya empezamos a hablar por las clases de fuerzas. ¿Qué clases de fuerzas hay? Por contacto, les había dicho. Y entonces la primera fuerza por contacto es igual al peso. Entonces el peso yo lo puedo definir como masa por gravedad. ¿Por qué masa por gravedad? Porque si yo defino la fuerza como masa por aceleración, aquí la definí, acá la aceleración que yo tengo en el eje Y es la gravedad, por eso es que se la define como masa por gravedad. Entonces lo que hago yo para definir ese peso es decir lo siguiente, el peso no es más que masa por gravedad, ¿cierto? Pero inmediatamente aparece el peso que va hacia abajo, siempre apuntando hacia el centro de la Tierra. Este es el peso aquí, este es W que se lo llama, ¿cierto? ¿Cómo reacciona el peso? Aparece una fuerza llamada la fuerza normal. Esa fuerza normal es la reacción que hace que se le hace al peso. Y esa fuerza normal tiene una particularidad o una condición especial, que esa fuerza normal siempre tiene que ser perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie significa que esté formando 90 grados. Por eso es que aquí me queda, pues ahí como la tengo dibujada. Cuando es una superficie horizontal, me queda pues hacia arriba. Pero en este caso, la normal, entonces, ¿cómo se definiría? Pues si yo despejo de aquí, la normal sería igual al peso para este caso. ¿Sí es claro o no? Sin embargo, yo les colocaba algunos ejemplos. Yo les decía, bueno, pero ¿qué pasa si ya la superficie no es de tipo horizontal, sino, por ejemplo, está sobre este plano inclinado? Entonces uno dice, no, pues aquí ¿qué fuerzas hay? Está el peso, que ese sí siempre debe apuntar hacia el centro de la Tierra. Está ese peso ahí, ¿cierto? W, ¿cierto? Llamémoslo ahí. Ah, no, queda por debajo. Ok, ahí quedaría W, ¿cierto? Y está la normal, pero la normal tiene que estar formando un ángulo de 90 grados. Aquí, siempre un ángulo de 90 grados. Por tanto, ya la normal no la puedo definir así como contraria al peso simplemente, sino que tengo que descomponerla. ¿Cómo así descomponerla? Llevar estas fuerzas a un diagrama de cuerpo libre, se llama eso, plano cartesiano, y decir entonces, voy a hacer coincidir la normal con el eje Y. Y el peso me quedaría en el cuarto cuadrante, hacia acá. Este ángulo de inclinación aquí, teta, llamémoslo aquí, este ángulo teta de aquí, va a ser el mismo ángulo teta entre el vector y el eje menos Y. Entonces, este teta de aquí va a ser el teta que yo voy a dibujar acá, teta. ¿Sí es claro? Por tanto, yo digo, bueno, ¿qué fuerzas están actuando? Está actuando la normal y está actuando el peso. Pero el peso, como quedó en el cuarto cuadrante, tiene componentes. La componente en X va a ser el cateto opuesto aquí, en X. Por tanto, me queda mg por el seno de teta. Y la componente en Y va a ser el cateto adyacente. Por tanto, me queda mg por el coseno de teta. Ahora, hago lo mismo, sumatoria de fuerzas en X
y me queda que es igual a cero. ¿Por qué? Pues porque solo está esta, ¿no? De hecho, si quieren la puedo escribir acá. Me quedaría f de x igual a wx, pero esto es igual a wx, que es mg por el seno de teta. Pero no hay otra fuerza, entonces esto yo podría decir que es igual a cero. Listo, no me dice gran cosa esa ecuación, porque pues no hay más fuerzas ahí, ¿cierto? Pero la que sí me dice es la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la normal, que está hacia arriba, menos la componente del peso WY, y eso es igual a cero. ¿Por qué, profe, es igual a cero en X y en Y? Ah, porque estoy imaginando que esto está quieto. O sea, no se está moviendo. Solo es un bloque que está sobre un plano inclinado, pero no se está moviendo. Por tanto, ambas son iguales a cero. Entonces, de aquí yo podría despejar la normal y decir que la normal para este caso en específico es mg por coseno de teta. Nuevamente es la componente del peso. Entonces es parecida a la de un plano, horizontal. Acá solo era mg. En cambio acá es mg coseno de teta. ¿Por qué? Pues porque depende de la inclinación del plano. Es por eso. E incluso yo les había puesto el ejercicio a ustedes que qué pasaría si la inclinación del plano ya no es hacia la derecha, se puede decir, sino que ahora es hacia la izquierda. Y les dibujaba esto. Les decía, ¿qué pasa ahora si yo tengo esto? ¿Cierto? Entonces, la misma cosa decían ustedes. En este caso, nuevamente dibujo mi plano cartesiano, mi peso, mi normal, garantizando que este ángulo entre la normal y el plano sea 90 grados y el peso siempre apuntando hacia el centro de la Tierra. Y ahora vuelvo a pasar mis fuerzas acá y me queda la normal, la hago coincidir con el eje y el peso ahora me quedaría en el tercer cuadrante. Este ángulo teta que está aquí, nuevamente se me va entre el eje y el vector teta acá. Por tanto, acá existirá una componente en X del peso, aquí quedaría WX, mientras que aquí quedaría, WY, ¿cierto? O sea, son las componentes del peso las que estoy diciendo. WX, ¿a qué sería igual? Pues como es el cateto opuesto, entonces sería igual a W, que vale masa por gravedad. Como es el opuesto, es por el seno de teta. Así, teta. En cambio, WY, ¿a qué sería igual? WY sería igual, como es el cateto adyacente, masa por gravedad, ¿cierto? Por el coseno de teta. Coseno de teta, digámoslo así. Ok, ¿y eso qué significa entonces? Significa que si yo hago nuevamente sumatoria de fuerzas en X, me quedaría menos WX porque quedaría del lado izquierdo acá. O sea, me quedaría menos, aquí menos, ¿cierto? mg seno de teta y esto igual a cero. Eso sería para X. Que tampoco me dice gran cosa. Lo único que me dice es que la componente en X se me anula. Nada más. ¿Por qué? Pues porque no se está moviendo. Esa es la condición en este caso. Ahora, de la sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué obtengo? Nuevamente la normal menos WY, pero WY vale coseno, mg coseno de teta. Por tanto, vuelvo a despejar la normal y miren que no importa hacia dónde esté la inclinación del plano, vuelve y me da lo mismo. Normal mg coseno de teta, normal mg coseno de teta. Es decir, que la normal, no se vayan a olvidar de esto, la normal siempre va a depender del sistema. O sea, no hay una definición de la normal. O sea, usted no se puede aprender a la normal en todos los problemas va a valer esto. No, la normal va a depender de cómo yo dibuje el sistema, cómo dibuje mis fuerzas, y va a depender de las fuerzas que hayan presentes. Por eso no es bueno aprenderse una definición de la normal. Y entonces, profe, ¿qué me debo aprender?
el concepto. La normal es una fuerza que siempre debe ser perpendicular a la superficie, a la superficie. Ese es el concepto que debe aprender. De resto, pues ya tocaría despejar cuánto vale la normal para cada ejercicio. Eso fue lo que miramos la clase pasada. ¿Hasta ahí vamos, chicos? ¿Ya se conectaron masitos o no? Van 16. ¿Hasta ahí vamos, Sebastián Ortega o no? Sí, Sebastián. profe. Hasta ahí llegamos, ¿no? Sí, señor. Bien. Ok. Entonces, me faltan, digamos, otras dos fuerzas que dependen, o más bien que son operadas por contacto, que son la tensión, ¿cierto? Y que son la fuerza de fricción. Esas son las fuerzas que vamos a ver hoy. Son la tensión y que son la fuerza de fricción. Entonces, para esta, para la tensión, bueno, esto ya miramos, esto ya miramos, esto ya miramos, los leyes de Newton ya miramos, aquí vamos en el peso, aquí está el peso, aquí vamos, la tensión, ¿ok? Para la tensión tampoco hay una definición exacta. Yo lo único que puedo decir de la tensión es que siempre apunta hacia el centro del sistema. ¿Cómo así, profe? Es que eso va a depender de dónde yo esté midiendo la tensión. Yo creo que en este gráfico es fácil de entender eso, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo dibujo mi plano cartesiano sobre el trineo, ¿cierto? Si dibujo mi plano cartesiano sobre el trineo, aquí, ¿cierto? Entonces, la tensión va a quedar dibujada hacia afuera del sistema. ¿Cómo así? Tal como lo tengo dibujado acá, que lo separo. La tensión va a quedar dibujada hacia afuera. Es decir, miren, si yo dibujo aquí mi plano cartesiano, la tensión va a quedar dibujada hacia la derecha. Pero si mi sistema de referencia es el trineo. Ahora, miren cómo cambia. Si mi sistema de referencia es el caballo en esta diapositiva, ¿cierto? Ya la tensión no la puedo dibujar hacia la derecha, sino que la debo dibujar siempre saliendo del plano cartesiano. Siempre saliendo del plano cartesiano. Por tanto, si mi sistema de referencia es el caballito, la tensión quedaría hacia la izquierda. ¿Sí se dan cuenta de eso o no? ¿Sí me entienden lo que les quiero decir ahí o no? Chicos, Selene, ¿me estás escuchando, Selene? Sí, profe. ¿Sí me entiendes eso o no? Sí, pero al principio dijo como que apunta siempre al sistema, al centro del sistema, pero ahí Ya, está saliendo, no apuntando al no, centro del Brad, sistema. no, es que así se define. La tensión siempre apunta hacia el centro del sistema. Lo que pasa es que uno la dibuja. Es que mira, ¿cuál es el sistema en este dibujo? Arriba, Selene. El sistema es trineo caballo, ¿sí o no? Sí, ¿Cuál sería el centro del sistema, Selene? la mitad de ellos, Ajá, por el final de la cola más o menos, eso, donde está la punta de la cola. Ese sería el centro del sistema. Y en ambos casos, ¿hacia dónde apunta? Hacia hacia ese el punto. centro. Ahí es donde yo te digo hacia el centro del sistema. Pero cuando yo ya las dibujo, es decir, separo el sistema, ya coloco sistemas de referencia diferentes. Entonces, una cosa es colocar el sistema de referencia en el trineo y otra cosa es colocar el sistema de referencia en el caballo. Entonces, ¿cómo yo hago para diferenciar ahí, profe? No, pues es fácil. Tú colocas el diagrama o el diagrama de cuerpo libre o el plano cartesiano, ¿cierto? Por ejemplo, en el trineo, y tú siempre dibujas la tensión saliendo. No puedes dibujar una tensión entrando al plano cartesiano. De hecho, ninguna fuerza se puede dibujar entrando al plano cartesiano. ¿Sí me hago entender, Selene? Sí, profe, pero entonces siempre en un sistema de tensión siempre habrían como, digamos, dos especies de componentes o dos sistemas Claro, que se puedan aislar, porque si arriba se coge primero el de arriba, sí van a ir al centro,
pero igual ese tiene dos formas de colocar otros sistemas para que el uno salga y el otro a una dirección y el otro a otra dirección. Claro, pero ahora con un ejemplo te lo explico mejor, pero lo que quiero que me entiendas es que uno dice que siempre apunta hacia el centro del sistema, siempre, hacia el centro del sistema. Pero cuando un sistema está compuesto, como tú lo dices, por un par de cosas, o por tres, o por cuatro, bueno, no importaría eso. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo una sola cosa? Uno dice, entonces, por ejemplo, una sola cosa es aislarlas, ¿cierto? Entonces, uno no puede decir apunta hacia el centro de la carreta, la atención, no puede ser eso. Entonces, ahí como uno dice, no, la atención sale del sistema. O más fácil es decir, cuando yo dibuje las fuerzas en un plano cartesiano, debo siempre dibujarlas hacia afuera, hacia afuera. ¿Sí? Entonces me voy a ir a mi Word para explicarte un poco mejor, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir. Bueno, y como definición como tal, una fuerza no se la puede definir la tensión, ¿no? Simplemente es una fuerza que aparece ahí y que siempre va a ser por contacto. Pero yo les voy a explicar más bien como con unos dibujitos aquí. Podría ser así. A ver, ¿cómo me imagino esto? Entonces, por ejemplo, para definir la tensión, ¿cierto? Entonces yo podría imaginarme, a ver, ¿qué me imagino? Podría imaginarme algo como así, ¿no? A ver, insertar una autoforma. Podría ser algo como así. Ahí. Podría ser así, ¿cierto? Y voy a imaginarme que sobre ese plano inclinado hay dos bloques. Hay dos bloquecitos. Entonces voy a imaginar que sea así. Voy a imaginar que sea así. Entonces voy a imaginar que acá está un bloque, ¿cierto? Y voy a imaginar una masita y voy a imaginar que esa masita está conectada a un bloque por acá. Supongamos. Ahí podría ser. ¿Cierto? Voy a dar esto aquí. Ahí. Más o menos ahí. ¿Cierto? Y voy a imaginar que eso está conectado por medio de una cuerda. Entonces voy a decir que aquí va a haber una cuerda. Bueno, aquí voy a imaginarme que hay una polea. ¿Cierto? Voy a imaginar que hay una polea. Entonces, a ver, voy a imaginar que aquí hay una polea donde hay una cosita. Aquí puede ser. Aquí hay una poleita. ¿Cierto? Ahí puede ser. Y que esos dos bloques o esos dos objetos están conectados por medio de una cuerda. Pues puede ser algo así. Y acá otro pedazo de cuerda. Puede ser algo como así. Ya. No está muy bueno el dibujo, pero bueno. Ahí, bueno, y aquí pues obviamente esto se tiene que sostener, ¿no? Insertar, que le coloco como una cosa, bueno, una barra puede ser. Una barra así podría ser. Algo así, que lo sostenga. ¿Cierto? Bueno, no sé. Ok, entonces, esto se está moviendo por medio de esta vaina y están conectadas. Entonces, a mí me piden que analice las fuerzas que se están sintiendo en este sistema. ¿Cierto? Entonces, yo voy a decir que en este sistema, por decir algo, tengo una masa 1, ¿cierto? Y este sistema, supongamos, tiene una masa 2, pongamos. ¿Cierto? Tiene una masa 1 y una masa 2. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Selene, ¿sí me estás escuchando ahí? Aquí yo debería analizar las fuerzas
que están sintiendo cada uno de ellos, ¿cierto? De manera independiente. Porque mira que la tensión para M1, ¿hacia dónde iría, Selene? Según lo que acabamos de mirar. Perpendicular hacia como la polea. Exactamente, es decir, la tensión debería ir sobre la cuerda, pues obviamente, debería estar dibujada en la cuerda, ¿cierto? Paralela más bien a la cuerda, en este caso, es decir, iría sobre el eje X. Mientras que para M2, ¿hacia dónde iría la tensión? Pues obviamente también tendría que ir en la cuerda, solo que acá la tensión iría hacia arriba. Y entonces ahí uno dice, o sea que la tensión apunta hacia el centro. Claro, mira, el centro de este sistema sería como la polea, apunta hacia la polea. No apunta hacia acá, entre ellos dos, sino apunta como hacia la polea, ¿cierto? Pero más fácil es mirarla así, mira. Si yo me imagino mi diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, para M1, entonces lo voy a hacer algo como así. Lo voy a hacer como ahí. Lo voy a tratar de dibujar ahí. Ese va a ser mi diagrama de cuerpo libre. Lo hago con otro color ahí rojo. Y entonces me queda claro que si yo digo, para sumatoria de fuerzas en X, o bueno, ¿qué fuerzas estarían en X? Entonces yo podría dibujar mi plano afuera. Ustedes esto pues ya con el tiempo ya ni siquiera lo separan, sino que simplemente lo hacen sobre el dibujo, pero pues digamos, por ser la primera vez esto lo voy a hacer así. Voy a dibujar mi plano afuera, lo voy a hacer aquí, ahí. Entonces, este plano rojo que está acá se me convirtió en esto de acá, ¿cierto? Entonces voy a dibujar mis fuerzas. ¿Qué fuerzas hay? Pues las que ya conocía. ¿Cuáles? Está el peso. Quieren lo dibujo también ese peso aquí. Está el peso que siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Ahí está ese peso. Coloquémosle con otro color negro ahí, ¿cierto? Ahí pues quedaría. ¿Qué otro está? Está la normal, que yo ya la conocía, que siempre debe ser perpendicular al plano, es decir, me queda ahí sobre el eje X, y lo voy a dibujar negra también, pero en este caso ya está la tensión también. ¿Y cuál es la tensión? Pues la tensión es la que se siente en la cuerda. Insertar autoformas. Aquí quedaría la tensión. ¿Y cómo yo sé para dónde dibujo la tensión, profe? La tensión la dibujo. Bueno, aquí está al revés. Pero la tensión la dibujo siempre saliendo del sistema. Es decir, en este caso me quedaría hacia la izquierda. Entonces, aquí sería algo como así, ¿no? Ahí. Esa sería la tensión. También la dibujo. Si yo paso estas fuerzas a mi plano cartesiano, entonces me quedarían así, pues. Lo que hacíamos hace 8 días. La normal quedaría sobre el eje Y, que para eso es, la normal quedaría sobre el eje Y, que para eso es que lo estamos haciendo coincidir, pues. Entonces aquí quedaría la normal, ¿sí o no? Aquí pues derecha, obviamente. Ahí, bueno, quedaría la normal coincidiendo, pero no coincide. Bueno, ahí quedaría la normal. Quedaría el peso en el tercer cuadrante, el cuarto cuadrante, perdón. Quedaría el peso en el cuarto cuadrante. Ahí, ¿cierto? Ahí quedaría mi peso. Está normal, más fea. El ángulo, no se vayan a olvidar de esto. Este ángulo de inclinación aquí es este ángulo de inclinación entre el eje menos y el eje menos y el vector, es decir, quedaría aquí, ¿cierto? Quedaría aquí exactamente. Y me quedaría la tensión, que es la que estamos mirando en este momento. Entonces, miren,
La tensión, insertar formas. Aquí me quedaría dibujada sobre el eje X. Aquí quedaría